¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente ocurre en los últimos momentos de vida de un santo? ¿Qué podría decir alguien de apenas 15 años que cambiara para siempre la perspectiva de millones de personas sobre la fe, la eternidad y el propósito de la vida? Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, el joven que se convirtió en el primer santo millennial de la historia, decidió romper el silencio y revelar detalles íntimos que guardó durante años sobre los últimos días de su hijo. A través de fotos raras que nunca se habían mostrado públicamente, comparte momentos conmovedores que ocurrieron en los pasillos del hospital, conversaciones profundas sobre espiritualidad que marcaron para siempre a su familia, y sobre todo las últimas palabras que Carlo pronunció antes de partir hacia la eternidad. Lo que revela te sorprenderá y desafiará por completo todo lo que pensabas saber sobre santidad, sufrimiento y la manera en que un joven cristiano puede enfrentar la muerte. Mientras la mayoría de los adolescentes de su edad estaban preocupados por videojuegos, redes sociales y trivialidades típicas de la juventud moderna, Carlo vivía una realidad espiritual tan intensa que sus últimas conversaciones parecían profecías sobre el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Las fotos muestran a un chico sereno, sonriente, irradiando una paz inexplicable incluso frente a la leucemia fulminante que consumía su cuerpo día tras día. Pero lo que más impresiona no son las imágenes, sino las revelaciones sobre lo que ocupaba constantemente los pensamientos de Carlo durante sus momentos finales. Antonia cuenta que en las últimas semanas de vida, Carlo no hablaba de dolor, miedo o arrepentimientos, temas que normalmente dominan la mente de quien enfrenta una muerte prematura. En cambio, pasó horas conversando intensamente sobre algo muy específico que ella nunca había compartido públicamente hasta ahora. Esas conversaciones revelan una madurez espiritual impresionante y una comprensión profética sobre el papel que desempeñaría en la evangelización mundial incluso después de su muerte. Lo que Carlo dijo en esos momentos íntimos no solo consoló a su madre, devastada por la pérdida inminente, sino que también se convirtió en la base de una misión de vida que ella abrazó por completo. Si quieres descubrir cuál era la obsesión final de Carlo, cómo sus palabras transformaron el dolor de una madre en un propósito divino, y sobre todo cómo estas revelaciones pueden cambiar tu propia manera de enfrentar los desafíos de la vida, necesitas conocer toda esta historia extraordinaria que prueba cómo Dios sigue obrando milagros incluso en los tiempos más difíciles de la humanidad. Para fortalecer tu conexión espiritual, escribe en los comentarios: Señor, que mi vida refleje la fe de Carlo Acutis. Un simple acto de devoción que abre el corazón a la gracia divina. Ahora, acompáñame y descubre lo que este último deseo aún nos enseña sobre fe, amor y santidad. Imagina descubrir que tu hijo de apenas 15 años tiene una enfermedad que no perdona, que avanza como un huracán silencioso por un cuerpo joven y lleno de vida. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Carlo Acutis en octubre de 2006, cuando una leucemia fulminante se manifestó de manera repentina y devastadora. Lo que debería haber sido un periodo normal de adolescencia, lleno de sueños y proyectos, se transformó en una carrera contra el tiempo que pocos pueden comprender. La fe de Carlo, sin embargo, no vaciló ni un segundo frente a esta tormenta. Enfrentó el diagnóstico con una serenidad que impresionaba a médicos y enfermeros, demostrando una madurez espiritual que trascendía su edad cronológica. Su devoción a las escrituras sagradas y a la oración se volvió aún más intensa, como si supiera que cada momento era precioso para su misión en la tierra. El joven que siempre hablaba de Jesucristo con pasión ahora vivía ese amor de manera aún más profunda. Mientras otros de su edad estarían desesperados, Carlo mantenía su rutina de estudios bíblicos y conversaciones sobre el cristianismo. Esta actitud dejaba claro que su espiritualidad no era superficial, sino un cimiento sólido que sustentaba toda su existencia. Lo que más impresionaba de Carlo durante esos días difíciles era su capacidad de transformar el sufrimiento en ofrenda espiritual. En lugar de cuestionar por qué le estaba ocurriendo esto, el joven ofrecía conscientemente sus padecimientos por la Iglesia, por el Papa y por la vida eterna de todos los fieles. Esta postura no era forzada ni artificial, sino que brotaba naturalmente de un corazón lleno de fe y amor genuino. Durante las sesiones de quimioterapia y los momentos más dolorosos, Carlo no se lamentaba ni se rebelaba contra Dios. Al contrario, veía en cada dolor una oportunidad de unirse a los sufrimientos de Cristo, transformando su enfermedad en una verdadera escuela de santidad. Hablaba frecuentemente sobre religión con otros pacientes, compartiendo versículos de la Biblia que traían esperanza a corazones afligidos. Sus padres relatan que llegó a organizar pequeños momentos de oración en el hospital, creando una atmósfera de paz en medio del caos de la enfermedad.
El devocional diario continuaba, incluso cuando sus fuerzas físicas ya no eran las mismas. Su presencia irradiaba una luz especial que confortaba no solo a la familia, sino a todos los que estaban cerca de él durante el tratamiento. La conciencia anticipada de su propia muerte revelaba una dimensión profética en la vida de Carlo que pocos alcanzan. Semanas antes de partir, mostraba señales claras de que se estaba preparando para el encuentro definitivo con el Creador. Sus conversaciones con su madre se volvieron más profundas, llenas de reflexiones sobre la eternidad y el propósito de la existencia humana. Hablaba con naturalidad sobre el cielo, sobre los santos y sobre cómo le gustaría ser recordado tras su partida. Durante los cultos que veía en la televisión, Carlo intensificaba su alabanza y adoración, como si ensayara para la liturgia celestial que lo esperaba. Sus últimas palabras giraban en torno al Evangelio y a la importancia de que cada persona busque la santidad en su vida diaria. La familia comprendió que no solo estaba enfrentando la muerte, sino preparándose activamente para ella con la sabiduría de alguien mucho más experimentado. El joven que siempre incentivó a otros jóvenes cristianos a vivir con un propósito eterno ahora daba el ejemplo máximo de esa filosofía de vida. Sus testimonios de fe durante la enfermedad se volvieron aún más poderosos que sus palabras en tiempos de salud. Hay algo que desafía completamente nuestra comprensión humana, ver a alguien pasar por dolores intensos sin quejarse ni rebelarse jamás. Carlo Acutis vivió exactamente eso durante su batalla contra la leucemia, manteniendo una serenidad que impresionaba a médicos, enfermeros y a todos los que lo rodeaban. Mientras otros pacientes gemían de dolor o cuestionaban su fe ante el sufrimiento, él permanecía en paz, como si estuviera en constante oración y comunión con lo divino. Su actitud no era de resignación pasiva, sino de aceptación activa de la voluntad de Dios, transformando cada momento difícil en una oportunidad de crecimiento espiritual. Durante las madrugadas más dolorosas, cuando la quimioterapia provocaba náuseas terribles, Carlo aprovechaba para recitar el rosario mentalmente o meditar en pasajes de la Biblia que había memorizado. Sus padres cuentan que nunca lo escucharon preguntar ¿por qué yo?, ni expresar rabia contra su condición. Esta postura de aceptación no venía de conformismo, sino de una fe profunda que veía propósito divino incluso en las circunstancias más adversas. El joven que siempre hablaba sobre cristianismo con alegría ahora vivía esa alegría incluso en medio del dolor físico. Su espiritualidad no se revelaba solo en palabras bonitas, sino en la práctica concreta de vivir el Evangelio incluso en las situaciones más extremas. Lo que más llamaba la atención en la personalidad de Carlo era su extraordinaria capacidad de pensar en los demás, incluso cuando enfrentaba sus propios desafíos. Durante las hospitalizaciones, se preocupaba más por el sufrimiento de otros pacientes que por sus propias dolencias y limitaciones. Frecuentemente pedía a sus padres que compraran regalos para niños internados que no recibían visitas, transformando su experiencia hospitalaria en una misión de amor al prójimo. Cuando veía a una madre llorando en el pasillo porque su hijo estaba muy grave, Carlo pedía incluirla en sus oraciones personales, mostrando una empatía que tocaba corazones endurecidos por el dolor. Durante los momentos de culto que veía en la televisión, oraba específicamente por otros enfermos, por los médicos e incluso por el personal de limpieza que trabajaba incansablemente en el hospital. Su actitud era como la de alguien que veía a cada persona como un hermano en Cristo, merecedor de amor y cuidado especiales. Los informes médicos documentan que consolaba a otros pacientes con pasajes bíblicos que llevaban esperanza a situaciones desesperadas. Esta generosidad de espíritu revelaba un corazón maduro en la fe, capaz de encontrar propósito en el sufrimiento a través del servicio a los demás. Para él, la religión no era teoría abstracta, sino una práctica concreta de amor que se manifestaba especialmente en los momentos más difíciles. La alegría y la confianza en Dios que Carlo irradiaba hasta sus últimos momentos desafiaba todas las expectativas humanas sobre cómo alguien debería reaccionar ante la muerte inminente. Incluso cuando los médicos ya habían agotado todas las posibilidades de tratamiento, mantenía una sonrisa genuina que confortaba a su familia e impresionaba al equipo médico. Sus conversaciones seguían girando en torno a temas espirituales, pero siempre con un tono de esperanza y gratitud por la vida que había vivido, por más breve que fuera. Durante sus últimos días, Carlo hablaba de Jesucristo con aún más intensidad, como si compartiera secretos preciosos que había descubierto en su camino de fe. Animaba a los jóvenes cristianos que lo visitaban a seguir buscando la santidad, a participar en la iglesia con alegría y a usar sus talentos para servir a los demás. Sus testimonios de fe en este periodo se volvieron especialmente poderosos,
pues provenían de alguien que había puesto a prueba su creencia en las circunstancias más extremas posibles. Cada devocional que realizaba, incluso si era solo una oración silenciosa, mostraba que su espiritualidad era genuina e inquebrantable. Los últimos sermones que escuchó los recibía con atención especial, como si cada palabra fuera un alimento espiritual para la jornada que estaba a punto de iniciar. Esta actitud de alabanza y adoración constante, incluso ante la muerte, revelaba una madurez espiritual que pocos alcanzan en toda una vida. Cuando alguien parte de esta vida dejando un legado tan profundo de fe, no es raro que comiencen a manifestarse señales extraordinarias, como si el cielo quisiera confirmar la santidad de ese alma especial. Con Carlo Acutis no fue diferente. Poco después de su muerte, comenzaron a surgir alrededor del mundo relatos de milagros atribuidos a su intercesión, tocando vidas de formas que desafían cualquier explicación meramente científica. El primer caso que llamó la atención internacional fue la curación inexplicable de un cáncer en estado avanzado, donde los médicos habían desahuciado completamente al paciente. La familia del enfermo había iniciado una novena pidiendo la intercesión de Carlo, y en pocas semanas los exámenes mostraron una remisión total que dejó perplejo al equipo médico. Otro caso impresionante involucró a una mujer que llevaba más de 10 años intentando quedarse embarazada. Tras orar intensamente pidiendo ayuda al joven beato, logró un embarazo inesperado que resultó en gemelos saludables. Estos testimonios de fe no eran coincidencias aisladas, sino parte de un patrón que empezaba a dibujarse claramente. La devoción al joven santo crecía exponencialmente, especialmente entre jóvenes cristianos que se identificaban con su historia de vida dedicada al Evangelio. Comunidades de todo el mundo comenzaron a incluir a Carlo en sus oraciones diarias, relatando experiencias sobrenaturales que fortalecían aún más su fe en el cristianismo. La Iglesia comenzó a documentar meticulosamente cada relato, siguiendo protocolos rigurosos para investigar la veracidad de estos fenómenos extraordinarios. Los sueños y señales recibidos por su madre, Antonia Salzano, constituyen un capítulo aparte en esta historia de manifestaciones celestiales que continuaron tras la partida de Carlo. Ella relata profundas experiencias místicas donde sentía la presencia espiritual de su hijo, recibiendo mensajes de paz y orientaciones sobre cómo continuar difundiendo su historia por el mundo. En varias ocasiones, Antonia soñaba con Carlo en ambientes luminosos, rodeado de una atmósfera de serenidad que confirmaba su felicidad en el plano espiritual. Durante estos encuentros oníricos, él transmitía mensajes específicos sobre la importancia de la oración constante, de la participación activa en la Iglesia y de vivir de manera auténtica los valores del Evangelio en el día a día. Algunos de esos sueños contenían detalles proféticos sobre eventos futuros relacionados con el proceso de beatificación, que se confirmaron posteriormente con precisión sorprendente. La religiosidad de Antonia se profundizó aún más gracias a estas experiencias, convirtiéndola en una verdadera misionera de la espiritualidad de su hijo. Dedicó su vida por completo a difundir las enseñanzas de Carlo, viajando por todo el mundo para compartir testimonios que tocaban miles de corazones. Durante sus conferencias en diferentes países, no era raro que personas relataran experiencias similares tras conocer la historia del joven santo. La Biblia adquiría un nuevo significado para muchos que escuchaban los relatos de Antonia, llevándolos a redescubrir la belleza de la fe cristiana a través del ejemplo concreto de santidad juvenil. El fenómeno más extraordinario quizá fue el nacimiento de gemelos que parecían estar espiritualmente conectados con Carlo de manera inexplicable, desafiando cualquier comprensión racional sobre los misterios de la vida y la muerte. Estos bebés nacieron en momentos distintos, pero ambos en fechas que coincidían con eventos importantes en la vida del joven beato, como si hubiera una sincronía divina orquestando estos acontecimientos. Las familias involucradas relataban que durante los embarazos tuvieron sueños recurrentes con Carlo, siempre transmitiendo mensajes de alegría y protección sobre los niños que estaban por nacer. Los médicos que acompañaron estos casos quedaron impresionados por la salud excepcional de los bebés, nacidos sin complicaciones a pesar de circunstancias que antes sugerían riesgos elevados. Las madres cuentan que durante el parto sentían una presencia especial, una paz inexplicable que las tranquilizaba completamente, como si fueran sostenidas por fuerzas celestiales. A medida que estos niños crecían, comenzaron a mostrar una religiosidad precoz sorprendente, con un interés natural por los estudios bíblicos y participación en cultos desde muy pequeños. Especialistas en espiritualidad que estudiaron estos casos consideran que representan señales claras de la intercesión continua de Carlo ante Dios.
Estos acontecimientos fortalecieron aún más la devoción mundial hacia el joven santo, inspirando a miles de personas a llevar una vida más dedicada a la oración y a los valores del cristianismo. Uno de los descubrimientos más impactantes que conmovió por completo a la familia Acutis ocurrió cuando decidieron exhumar el cuerpo de Carlo para los procedimientos necesarios a la beatificación. Lo que encontraron desafió todas las expectativas científicas y médicas. Su cuerpo estaba intacto, un fenómeno rarísimo que la Iglesia Católica considera un signo inequívoco de santidad especial. Durante 15 años de sepultura, mientras otros cuerpos se descomponen naturalmente, Carlo permaneció preservado de manera inexplicable, con tejidos, cabello e incluso la ropa sorprendentemente conservados. Los médicos forenses que realizaron la exhumación quedaron perplejos ante una situación que contradice completamente las leyes naturales de la descomposición orgánica. Antonia Salzano, su madre, describe ese momento como uno de los más emocionantes de su vida, pues era como si pudiera abrazar a su hijo nuevamente tras tantos años de añoranza. La fe de la familia se fortaleció enormemente ante esta confirmación divina de que Carlo estaba realmente destinado a los altares de la Iglesia. Especialistas en religión consideran este fenómeno una de las evidencias más poderosas de la santidad del joven, algo que ocurre solo con personas de espiritualidad excepcional. El testimonio visual de este milagro se difundió rápidamente por el mundo, aumentando exponencialmente la devoción al beato entre jóvenes cristianos de todas las nacionalidades. La Biblia adquiere un nuevo significado para muchos al conocer este relato, ya que confirma que los misterios divinos continúan manifestándose en los tiempos modernos. La experiencia de perder a un hijo es descrita por psicólogos como uno de los dolores más devastadores que un ser humano puede enfrentar, pero Antonia encontró fuerza inspiradora en el libro de Job para superar esta prueba aparentemente imposible. Como el patriarca bíblico que lo perdió todo pero mantuvo su fe inquebrantable, ella eligió ver la muerte prematura de Carlo no como una tragedia sin sentido, sino como parte de un plan divino mayor que debía aceptar y comprender. Durante los meses más difíciles del duelo, Antonia se dedicó intensamente a la oración y al estudio bíblico, buscando respuestas que dieran significado a esa pérdida devastadora. La lectura diaria del Evangelio se convirtió en su refugio principal, especialmente los pasajes que hablan del sufrimiento redentor y la esperanza en la vida eterna. Comenzó a ver el sacrificio de su hijo como una ofrenda especial que Dios había escogido para tocar millones de corazones alrededor del mundo. Su testimonio de fe ante la adversidad se convirtió en una fuente de inspiración para otras familias que enfrentaban pérdidas similares, mostrando que es posible mantener la espiritualidad incluso en las circunstancias más dolorosas. Durante sus conferencias por el mundo, Antonia siempre enfatiza cómo la religión fue fundamental para su recuperación emocional y espiritual. La devoción al cristianismo, que Carlo había sembrado en su corazón desde pequeño, floreció aún más a través de esta experiencia de sufrimiento transformado en misión evangelizadora. El ejemplo de la familia Acutis demuestra que es posible encontrar propósito divino incluso en situaciones que humanamente parecen no tener sentido. Lo que comenzó como una tumba sencilla en un cementerio común se transformó gradualmente en uno de los lugares de peregrinación más visitados de Europa, atrayendo a miles de fieles que buscan inspiración y milagros mediante la intercesión de Carlo. Personas de todas las edades y nacionalidades realizan largos viajes para rezar ante su tumba, llevando peticiones de sanación, orientación espiritual y fortalecimiento de la fe personal. El lugar se ha convertido en un verdadero santuario donde jóvenes cristianos se reúnen especialmente para participar en cultos espontáneos, momentos de alabanza y adoración que ocurren prácticamente todos los días de la semana. Familias enteras organizan peregrinaciones que incluyen estudios bíblicos sobre la vida de Carlo, transformando la visita en una experiencia educativa profunda sobre la santidad juvenil contemporánea. Los responsables del cementerio han tenido que ampliar la infraestructura varias veces para acomodar el flujo constante de visitantes que llegan en busca de gracias especiales. Comerciantes locales cuentan que la economía de la zona se ha beneficiado enormemente de este turismo religioso, con hoteles, restaurantes y tiendas de artículos de fe experimentando un crecimiento excepcional. Durante fechas especiales relacionadas con la vida de Carlo, como su cumpleaños y aniversario de muerte, el movimiento de peregrinos llega a miles por día, creando una atmósfera de fiesta espiritual contagiosa. La iglesia local ha tenido que organizar una programación especial de sermones y actividades devocionales para atender adecuadamente esta creciente demanda. Este fenómeno demuestra cómo un joven que vivió solo 15 años logró impactar al mundo de manera más profunda que muchas personas que vivieron décadas enteras. Desde sus primeros años,
Carlo mostraba rasgos de personalidad que lo diferenciaban claramente de otros niños de su edad, revelando una sensibilidad especial hacia cuestiones espirituales que impresionaba a todos a su alrededor. A los 3 años, ya mostraba interés natural por la Biblia, pidiendo a sus padres que le leyeran historias de los santos antes de dormir, convirtiendo esos momentos en verdaderas sesiones de catequesis infantil. Su bondad se manifestaba en gestos simples pero profundos, compartía sus juguetes sin dudar, consolaba a compañeros tristes y mostraba una empatía excepcional con personas en situación de vulnerabilidad social. Durante los paseos familiares, Carlos siempre pedía dar limosna a los mendigos que encontraba en la calle, insistiendo en que sus padres pararan el coche para ayudar a quienes lo necesitaban. Su religiosidad no era algo impuesto por la familia, sino que brotaba naturalmente de su corazón infantil, como si hubiera nacido con una conexión especial con lo divino. Transformaba los juegos comunes en oportunidades de evangelización, creando historias con sus muñecos que siempre terminaban con mensajes sobre el amor al prójimo y la fe en Jesucristo. Su generosidad se extendía también a los animales, mostrando un cuidado especial por perros y gatos abandonados que encontraba en el vecindario. La espiritualidad de Carlo se desarrollaba de manera orgánica, sin forzar nada, como expresión auténtica de un alma naturalmente orientada hacia Dios. Incluso en un entorno moderno y tecnológico, mantenía una simplicidad y humildad que contrastaban con el materialismo típico de su generación. Esa pureza de corazón se reflejaba en todas sus acciones, desde las más simples hasta las más complejas. Su vida de oración comenzó mucho antes de que se manifestara su enfermedad, revelando una devoción precoz que sorprendía incluso a sacerdotes experimentados que convivían con la familia Acutis. A los 7 años, ya mostraba un interés especial por la Eucaristía, insistiendo en participar en la misa diaria siempre que era posible, comportándose con reverencia durante las celebraciones, en contraste con la inquietud típica de los niños. Su devoción a la Virgen María se manifestaba en la práctica diaria del rosario, que recitaba con una concentración impresionante para alguien tan joven, convirtiendo ese momento en un verdadero encuentro íntimo con lo sagrado. Durante los estudios bíblicos en familia, hacía preguntas profundas sobre pasajes complejos del Evangelio, mostrando una comprensión espiritual que superaba con creces su edad. Creó el hábito de hacer pequeños sacrificios personales durante la Cuaresma, como renunciar a dulces o juguetes favoritos, ofreciendo esas renuncias por la conversión de personas que no conocían a Jesús. Su participación en los cultos no era pasiva, prestaba atención genuina a los sermones, tomaba notas mentales y luego discutía con sus padres sobre las enseñanzas aprendidas. La oración para Carlo no era una obligación religiosa, sino un diálogo natural y espontáneo con Dios, que mantenía durante todo el día a través de jaculatorias y momentos de silencio contemplativo. Esta intimidad con lo divino se reflejaba en su personalidad serena y alegre, irradiando una paz interior que contagiaba a todos a su alrededor. Para él, el cristianismo no era teoría abstracta, sino realidad viva que guiaba cada decisión y actitud en su rutina diaria. Lo más revolucionario de la personalidad de Carlo quizá fue su capacidad de combinar fascinación por la tecnología moderna con un compromiso profundo de usar esas herramientas para la evangelización y la edificación espiritual. Desde niño, mostraba habilidad excepcional con ordenadores y programación, pero siempre veía esos talentos como dones divinos que debían servir para glorificar a Dios y ayudar al prójimo. A los 11 años, creó un sitio web extraordinario sobre milagros eucarísticos alrededor del mundo, investigando meticulosamente casos documentados por la Iglesia y presentándolos de forma didáctica para jóvenes cristianos de la era digital. Este proyecto no era solo un hobby tecnológico, sino una verdadera misión evangelizadora que alcanzó a miles de personas a través de Internet, demostrando que es posible usar la tecnología para fines espirituales elevados. Pasaba horas estudiando relatos de santos y milagros, no para satisfacer curiosidad intelectual, sino para fortalecer su propia fe e inspirar a otros a buscar la santidad en la vida cotidiana. Hoy, proyectos digitales de evangelización en todo el mundo se inspiran directamente en el ejemplo pionero de Carlo, que demostró que se puede evangelizar en las redes sin perder profundidad espiritual. Movimientos juveniles católicos usan su metodología como modelo para crear contenidos que atraen a jóvenes a la religión mediante un lenguaje contemporáneo, pero con contenido tradicional sólido. Su vida confronta directamente la cultura superficial actual, desafiando a su generación a usar Internet sabiamente y a buscar propósitos eternos en lugar de entretenimiento vacío. Los grupos de oración y las peregrinaciones crecieron exponencialmente alrededor de su ejemplo,
demostrando que es posible vivir una santidad auténtica incluso en tiempos de tecnología avanzada. El 10 de octubre de 2020 marcó un momento histórico no solo para la familia Acutis, sino para toda la Iglesia Católica Mundial, cuando Carlo fue oficialmente declarado beato en una emotiva ceremonia celebrada en la Basílica de San Francisco de Asís. La elección de este lugar no fue casualidad. Asís representa la cuna de la espiritualidad franciscana, conocida por la simplicidad y el amor a los pobres, valores que Carlo había vivido intensamente durante su breve existencia terrenal. Miles de jóvenes cristianos de diferentes países se reunieron para presenciar este reconocimiento oficial de la santidad del adolescente que había fallecido solo 14 años antes. La ceremonia se transmitió en directo para todo el mundo, permitiendo que millones de personas siguieran este momento especial a través de la televisión e Internet, democratizando el acceso a un evento de tanta importancia espiritual. Durante la celebración se leyeron pasajes de la Biblia que hacían referencia directa a la vida de Carlo, especialmente textos sobre la pureza de corazón y la dedicación al Evangelio desde la juventud. Su madre, Antonia Salzano, estaba presente, emocionada pero serena, viendo finalmente el reconocimiento oficial de aquello que siempre supo: su hijo era realmente especial a los ojos de Dios. Religiosos de todo el mundo enviaron mensajes de felicitación, reconociendo que ese joven había abierto un nuevo capítulo en la historia de la santidad católica contemporánea. La iglesia se llenó de una atmósfera de fiesta espiritual, con cantos de alabanza y adoración que resonaban por las antiguas paredes del templo franciscano. Ese día representó el culmen de años de investigación rigurosa sobre la vida y los milagros atribuidos al joven beato. El primer milagro oficialmente reconocido por la Iglesia involucró la curación inexplicable de un niño brasileño que sufría una grave malformación congénita en el páncreas, caso que fue analizado científicamente durante varios años. Los médicos brasileños que atendieron al niño lo habían desahuciado por completo, informando a los padres que no existían recursos médicos capaces de revertir aquella condición que amenazaba seriamente su vida. Desesperados, los padres comenzaron una novena intensiva pidiendo la intercesión de Carlo Acutis, organizando momentos diarios de oración y estudios bíblicos centrados en la vida del joven italiano. Tras algunas semanas de devoción constante, los exámenes médicos comenzaron a mostrar mejoras inexplicables en la condición del niño, dejando al equipo médico completamente perplejo ante resultados que contradecían todos los pronósticos anteriores. El segundo milagro, que permitió la canonización, involucró otro caso de curación que pasó por el mismo proceso riguroso de investigación científica y espiritual exigido por la Iglesia para su validación oficial. Equipos médicos independientes analizaron todos los documentos, exámenes y evidencias, concluyendo que no existía explicación científica plausible para las curaciones observadas. El Vaticano sometió ambos casos a comisiones especializadas compuestas por médicos, teólogos y expertos en espiritualidad, quienes confirmaron unánimemente el carácter milagroso de las intercesiones. Estos milagros no eran solo eventos aislados, sino señales concretas de que Carlo continuaba intercediendo activamente ante Dios en favor de quienes buscaban su ayuda mediante la fe y la oración. La documentación completa de estos casos sirve hoy como testimonio científico de la realidad de los milagros en la era contemporánea. La canonización de Carlo Acutis el 7 de septiembre de 2025 en la Plaza de San Pedro representó uno de los momentos más emocionantes de la historia reciente de la Iglesia Católica, estableciéndolo oficialmente como el primer santo millennial de la era digital. El Papa León XIV presidió la ceremonia frente a una multitud estimada en más de 200.000 fieles que llenaron completamente la famosa Plaza Vaticana, creando una atmósfera de celebración espiritual sin precedentes. Jóvenes de todos los continentes hicieron peregrinaciones especiales a Roma, muchos vistiendo camisetas con frases inspiradoras de Carlo, transformando el evento en una verdadera fiesta de la juventud cristiana mundial. Durante su sermón, el Papa enfatizó cómo Carlo había demostrado que la santidad no tiene edad y que los jóvenes pueden ser protagonistas en la evangelización contemporánea, inspirando a una nueva generación de católicos comprometidos con el cristianismo auténtico. La ceremonia incluyó momentos especiales de alabanza y adoración, con coros juveniles cantando himnos en distintos idiomas, simbolizando la universalidad del mensaje de Carlo. Televisiones de todo el mundo transmitieron en directo el evento, permitiendo que millones de personas siguieran este momento histórico desde sus casas, haciendo de la canonización una experiencia global compartida. Antonia Salzano fue invitada a hablar brevemente durante la ceremonia, compartiendo su gratitud por la transformación de su dolor materno en un instrumento de evangelización mundial.
El reconocimiento oficial como santo representa no solo un honor para Carlo, sino un llamado para que todos los jóvenes cristianos busquen la santidad en la vida cotidiana, usando sus talentos para servir a Dios y al prójimo. Este evento marca definitivamente el inicio de una nueva era en la espiritualidad católica contemporánea. Una de las lecciones más profundas que Carlo Acutis dejó al mundo moderno es la necesidad urgente de vivir con enfoque en la eternidad, rechazando por completo la superficialidad de las apariencias que domina nuestra sociedad contemporánea. Desde muy joven comprendió que la vida terrenal es solo una preparación para algo infinitamente mayor y más significativo, una perspectiva que transformaba completamente su manera de enfrentar desafíos, relaciones y oportunidades diarias. Mientras sus compañeros se preocupaban por ropa de moda, popularidad en redes sociales o logros materiales pasajeros, Carlo dirigía su energía hacia lo que realmente importaba, el crecimiento espiritual y el servicio al prójimo a través del amor cristiano. Su filosofía de vida desafiaba directamente los valores consumistas que bombardean constantemente a los jóvenes mediante los medios y la presión social, proponiendo una alternativa revolucionaria basada en la búsqueda de la santidad cotidiana. Durante las conversaciones con sus amigos, él solía preguntarse por qué la gente se esfuerza tanto en impresionar a otros seres humanos falibles, cuando deberían preocuparse por agradar a Dios, que es eterno y perfecto. Esta perspectiva no lo alejaba de la realidad, sino que lo convertía en alguien capaz de disfrutar genuinamente de la vida sin dejarse esclavizar por las trivialidades que consumen la energía de millones de jóvenes. La Biblia era su fuente constante de orientación para discernir entre lo temporal y lo eterno, ayudándole a tomar decisiones basadas en criterios espirituales sólidos. Su mensaje sigue siendo extremadamente relevante en una era dominada por la búsqueda frenética de likes, seguidores y reconocimiento virtual vacío. La religiosidad auténtica que vivió funciona como un antídoto contra la ansiedad y la depresión que afectan a tantos jóvenes perdidos entre las presiones sociales contemporáneas. Carlos sentía una pasión especial por los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, considerándolos herramientas indispensables para mantener una vida espiritual saludable y próspera. A través de su ejemplo, enseñaba que la confesión regular no debía verse como una obligación pesada, sino como una oportunidad liberadora de empezar de nuevo con el corazón limpio y renovado, continuando la jornada hacia la santidad. Durante sus charlas sobre espiritualidad, explicaba a otros jóvenes cómo la confesión había transformado su vida, permitiéndole experimentar la misericordia divina de manera concreta y personal. Su devoción a la Eucaristía era especialmente impresionante, asistía a misa diariamente siempre que podía, comportándose durante la celebración con una reverencia que inspiraba incluso a adultos con décadas de experiencia religiosa. Para Carlo, recibir la comunión no era un ritual automático, sino un encuentro íntimo y transformador con Jesús vivo, un momento que preparaba mediante oración intensa y un examen de conciencia cuidadoso. Constantemente animaba a sus amigos a descubrir la belleza de los sacramentos, explicando cómo estas prácticas fortalecían su capacidad de afrontar los desafíos diarios con paz y confianza. Durante estudios bíblicos en grupo, siempre destacaba pasajes que resaltaban la importancia de la vida sacramental para un crecimiento espiritual consistente. Su enfoque no era moralista ni impositivo, sino testimonial, simplemente compartía cómo los sacramentos habían enriquecido su experiencia personal con Dios. Esta enseñanza resuena especialmente entre jóvenes que buscan autenticidad espiritual en medio de tantas propuestas superficiales de felicidad instantánea. El ejemplo de Carlo demuestra que es posible encontrar alegría genuina y duradera a través de la vida sacramental vivida con sinceridad y dedicación. Su frase más famosa, "Todos son originales, no fotocopias", resume perfectamente su filosofía sobre la vocación universal a la santidad y la importancia de que cada persona descubra su misión única en el plan de Dios. Este mensaje revolucionario desafía tanto el conformismo religioso como la presión social por la uniformidad, proponiendo una tercera vía donde cada individuo está llamado a ser santo a su manera, respetando su personalidad y talentos específicos. Carlo creía profundamente que Dios no crea personas idénticas porque tiene proyectos distintos para cada alma, y que corresponde a cada uno descubrir su contribución particular a la construcción del reino de los cielos en la tierra. Durante sus conversaciones evangelizadoras, siempre enfatizaba que la santidad no significa convertirse en una copia de otros santos, sino desarrollar al máximo los dones únicos que Dios ha puesto en cada corazón humano. Su propia vida ejemplificaba esta filosofía, encontró formas originales de vivir el Evangelio, combinando la tecnología moderna con la espiritualidad tradicional de una manera que ningún santo anterior había experimentado.
Para los jóvenes que se sienten presionados a seguir los patrones establecidos por la sociedad o la Iglesia, el mensaje de Carlo ofrece libertad genuina para ser auténticamente ellos mismos dentro de los valores cristianos. Animaba a cada persona a usar su creatividad, talentos y circunstancias particulares como instrumentos de evangelización y servicio al prójimo. Esta perspectiva convierte la búsqueda de la santidad en una aventura personal emocionante, donde cada día ofrece oportunidades únicas de crecimiento espiritual e impacto positivo en el mundo. El testimonio vivo que Carlo dejó continúa inspirando a millones de personas a descubrir su propia manera original de amar a Dios y servir al prójimo a través del cristianismo auténtico.